Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este lunes 17 de diciembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Gracias a todos ustedes. Gracias de corazón. Los niños del Roosevelt recibieron sus regalos, llenos de emoción, con una sonrisa en los labios. Estos niños que parecería que no tienen nada, lo tienen todo. Tienen un corazón grande, tienen una sonrisa, tienen unas horas de felicidad gracias a la generosidad de los oyentes de la hora de la verdad. Gracias a todos. El próximo jueves será la fiesta final en el Roosevelt y todavía quedan juguetes para esa fiesta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto le llena a uno el corazón de alegría. Hoy empiezan las sesiones extraordinarias para tratar fundamentalmente el tema de la ley de financiamiento, es decir, cómo hará el gobierno para conseguir el dinero que necesita para funcionar el año entrante. Estaremos con Óscar Darío Pérez, gran especialista en la materia. Y el 16 en la noche, esto no se creía, pero en la noche se logró que la reforma política no tuviera entierro de quinta categoría. Por ahora no se ve qué cosas importantes puedan rescatarse en una reforma política. Nos lo contará el representante Samuel Hoyos. Lo más importante de ellas, el regreso a las listas cerradas, que es la recuperación de los partidos como la esencia de una democracia, la lucha contra el manzanillismo, contra las empresas electorales que se fundan en puestos y que se fundan en pequeñas ventajas a los electores. Eso parece que está definitivamente hundido. Ya lo veremos. Política antidrogas. ¿Hay una política antidrogas? ¿La hay realmente? ¿La hay sin extradición a los bandidos de las drogas, especialmente a los del más grande cartel de drogas del mundo que son las FARC? ¿Hay política antidrogas sin aspersión con glifosato? ¿Hay política antidrogas sin definición clara de los bombardeos aéreos que se hagan contra los campamentos de los narcos? ¿En qué consiste la ley, la política antidrogas de este gobierno? Un juez federal de Texas declara inconstitucional el Obamacare. Ya muchas personas hicieron efectivos sus derechos al Obamacare antes de que en las últimas horas quedara definitivamente clausurado el sistema. En Colombia ganaron los estudiantes. Esta es la verdad. El paro paga. Detuvieron varias veces la marcha del país. En el interior de esas jornadas se desataron toda clase de conflictos contra el orden público, transmilenios dañados, pinturas por todas partes, daños y finalmente el éxito. Lo que querían eran plata, les dieron una plata que no sabemos que exista, pero se las dieron. Los estudiantes ganaron. En la última jornada cayó muy duro Wall Street, prácticamente 500 puntos para descender hasta 24.100 puntos. El Eurostoxx también cayó 1,67%.
El petróleo WTI cerró a 51,20 y el Brent a 60,28. El café a un miserable 1,02 la libra en Nueva York. Y algo positivo en medio de todo este desastre, y es que aumentó la producción petrolera en el mes de noviembre a 883,000 barriles por día. El talco de Johnson Johnson, sí señores, contiene asbesto, y esa noticia hizo caer en las bolsas la acción de Johnson Johnson en un 10%. Hubo cumbre política de las FARC en Melgar, sin Márquez, sin Romaña, sin varios de los bandidos más significativos. Hicieron una cumbre política y lo de siempre, alianza con el Partido Comunista. Ellos se declaran comunistas. Recuerden ustedes las declaraciones que hicieron en los llanos del Yarí. Es exactamente la misma cosa. Están pidiendo otro referendo en la Gran Bretaña para que el pueblo tenga la ocasión de revisar la decisión que ya tomó sobre su retiro de la Unión Europea. ¿Qué va a suceder? La señora Theresa May está haciendo de equilibrista y parece que no hay abajo malla que pueda contenerla si se cae. Según sondeos de última hora, la fuerza política más importante de Francia sería la extrema derecha. También, según sondeos, la derecha ganaría en España. Unas elecciones generales en España seguirían la pauta de las elecciones en Andalucía, lo que quiere decir que entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox tendrían mayoría absoluta, sin necesidad de otras alianzas. Maduro no fue invitado a la posesión de Bolsonaro por respeto al pueblo de Venezuela, dijo el mismo presidente Bolsonaro. Sergio Gel nos hablará sobre una situación inaudita que se ha presentado en el Tribunal de lo Contencioso de Cundinamarca. Quedaron prohibidos los títulos mineros. El daño que eso le hace a Colombia puede ser un daño irreparable, enorme. Por lo pronto quedan suspendidas de facto las inversiones internacionales. ¿Quién trae $1 a Colombia ante la perspectiva de que queden prohibidos los títulos mineros? Se trata de una acción popular que tendrá segunda instancia en el Consejo de Estado, pero mientras tanto, Qatar celebra acuerdos con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario, declara a Qatar socio estructural de las Naciones Unidas. Prometen $500 millones en los próximos años para distintos proyectos de la ONU. Con dinero es la cuestión. Ola de huelgas en Portugal. Especialmente son huelgas de izquierda que están atacando a un gobierno socialista de izquierda, y en todas partes piden más personal y aumentos salariales. Se repitieron este fin de semana las manifestaciones de los chalecos amarillos en París y en Francia, pero reducción a la mitad de los participantes. En París, la participación se redujo de 10.000 a 4.000 personas, y en el resto de Francia de 136.000 a 66.000, la mitad. Enfrentamientos entre manifestantes y policías belga por la aprobación de una ley que tiene en vilo a toda Europa, y ya las manifestaciones se hacen en Bélgica. El Frente Amplio de Uruguay, que es el partido político más importante de ese país, expulsó a Luis Almagro, el secretario de la OEA,
por decir que no se opondría a una intervención militar en Venezuela. Los beneficios que le dejó Santos al Canal 1 de Daniel Coronel. El ELN también declara tregua de final de año y pide diálogos. Y recuerden que hoy es 17 de diciembre. Estamos recordando la muerte del más grande de los americanos de todas las épocas, de Simón Bolívar, un 17 de diciembre precisamente del año de 1830. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Llegan los grandes reportajes a la Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Entrevistas que usted debe escuchar. Invitados especiales que no se puede perder. Rafael Nieto, Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, Alberto Schlesinger, Santiago Castro, Román Ortiz, Alfredo Ramos Maya, Jaime Castro, a partir del 24 de diciembre, de 6 a 10 de la mañana. Bogotá, 970 AM. Cali, 1200 AM. Medellín, 710 AM. www.lahoradelaverdad.com.co. Llegó la Nochebuena porque estamos en plena novena. Desde ayer 16 empezó la novena al Niño Dios. Sí, señor. Y la celebramos con esta canción bellísima de Rafael, que interpreta Rafael, el tamborilero. El Niño Dios, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro consuelo. Saludemos así la mañana, William Calderón. Sí, doctor Londoño. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 17 de diciembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Apenas con 59 voticos a favor, la plenaria del Senado logró conciliar el texto de la reforma política que estuvo en cuidados intensivos, pero en estado de coma. Todo este fin de semana por cuenta de la falta de quórum del pasado viernes, lo que obligó a que se levantara la sesión. Definitivamente, la lista cerrada, columna vertebral, no va. Sin reforma al Consejo Nacional Electoral, la doble militancia se resolverá a través de mecanismos de democracia interna. Tampoco irán los vicegobernadores y los vicealcaldes. Doctor Londoño, entonces, ¿dónde está el ministro de la política? ¿Dónde está la justicia y la política antidrogas? ¿Dónde está el piloto? Bueno, la reforma a la justicia naufragó definitivamente. Sí, señor. La política antidrogas no se conoce bien, no se conoce. Por lo menos se reunió el catálogo de intenciones. Sí, pero se reunió el Consejo Nacional de Estupefacientes. Algo es algo. No sabemos qué acordaron. No tienen estructura para que alguien se ocupe de coordinar y de ejecutar una política antidrogas que sea creíble. Y tenemos una reforma política que carece de lo esencial, fundamentalmente de las listas cerradas. La lista cerrada es la clave de la existencia de los partidos políticos. Es la clave de la existencia de una política democrática. Lo demás es manzanillismo puro. Y negocio. Son las empresitas electorales de cada uno aquí y allá para sacar
los resultados electorales finales, de manera que a base de esas empresitas se puede tejer la política colombiana. Para destacar que se hubiera reunido el Congreso un domingo por la noche. Sí. Eso es para destacar, pero se reunió para hacer ¿qué? Para dejar que viva de una reforma política que no aparece por ninguna parte. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ataque brutal a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. La semana pasada, el tirano de Nicaragua, Daniel Ortega, cerró ONGs y medios de comunicación alegando que son ilegales. Luego, a finales de esta semana, el Ministerio de Gobernación informó que los bienes incautados pasarán a la Administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las víctimas del terrorismo. La policía de Nicaragua comenzó a decomisar los bienes de las ONG a las que el Parlamento canceló su personería jurídica, así como los bienes de un grupo de medios críticos con el gobierno, en una jornada en la que los agentes antidisturbios golpearon a los periodistas que cubrían la noticia. La policía allanó el edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y New y los programas televisivos esta semana y esta noche. Los organismos a los que el Parlamento despojó del estatus legal son CISAS, CINCO, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Instituto para el Desarrollo de la Democracia y Hagamos Democracia. También cerró las ONGs, Instituto de Liderazgo y Fundación del Río. El Ministerio de Gobierno dio la siguiente razón. Esta cancelación obedeció al hecho de que estos organismos incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento y que violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de golpe de Estado, haciendo referencia a las manifestaciones contra Ortega llevadas a cabo en abril. Doctor Fernando, la historia se repite una y otra vez. Ahí donde el socialismo llega al poder, se cierran medios de comunicación y cualquier organización que critique al gobierno, pues la cierran. La semana pasada en Venezuela cerró el Nacional porque la tiranía de Maduro no le permite conseguir papel para imprimir su diario. Y esto ha pasado en toda parte. El socialismo es por naturaleza totalitario y cierra cualquier medio de comunicación que lo critique. Así es. Así es, socialismo y democracia, socialismo y libertad son incompatibles. El socialismo es esencialmente totalitario, como lo está demostrando Nicaragua con el señor Ortega, que cierra las ONGs, cierra los medios de comunicación importantes. En Venezuela se cierra el Nacional. Es que falta papel y no hay cómo importar el papel porque se acabó el dinero para importarlo. De manera que no hay papel, no hay medios de comunicación orales, no hay radio, no hay televisión, no hay nada que se pueda oponer al régimen. Eso es de la esencia de un régimen socialista. Nicaragua pues marcando la pauta, haciendo lo que le da la gana y no pasa absolutamente nada, sino que nos quedamos todos de espectadores viendo cómo a los nicaragüenses les pisotean sus derechos, lo mismo que está pasando con los venezolanos, lo mismo que pasa desde hace más de 50 años con los cubanos, que el mundo impasible mira cómo la bota de los Castros se pone en la nuca de los cubanos y no les deja tener partidos políticos, ni les deja tener libertad de expresión, ni les deja manifestarse económicamente con empresas productivas, nada. Ellos, los cubanos, tienen que seguir las órdenes que les impone desde la cúpula del Partido Comunista Cubano. Así es en todas partes y así seguirá siendo, porque el socialismo es contrario a cualquier forma de libertad, a cualquier expresión democrática. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana y la semana con los ojos puestos en el sector minero, en donde hay muchísima preocupación tras conocerse un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió el otorgamiento de nuevas licencias mineras en todo el país por 3 años. Y esto hasta tanto no se actualice el catastro minero y hasta tanto no se delimiten de manera clara y precisa las zonas de reserva de recursos naturales, como lo son los humedales, los páramos, los parques naturales y las aguas subterráneas.
Con esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una decisión de primera instancia, se cerraría la ventanilla única minera. La decisión no está en firme. La ANLA, en cabeza de la doctora Silvana Aviv, anunció que apelarán este fallo, por lo que el mismo pues aún no queda en firme, y será entonces el Consejo de Estado el que le dé cierre a este caso, un caso que fue promovido por el senador Iván Cepeda en el año 2013 y que ahora pues se cierra poniendo en jaque al desarrollo del país con este fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Un país que no concede títulos mineros se paraliza la inversión a este sector de la economía y a toda la economía en general. Seguro que esto impactará sectores como el de la construcción, por ejemplo, y todo esto le abre la puerta, sí, a la minería ilegal, para que se siga haciendo de las suyas. Es así, impactando seriamente el medio ambiente, mientras que quienes quieren realizar una explotación organizada de los recursos no renovables del país se encontrarían con este fallo que ahora se los impide. En jaque pues queda el sector minero del país, no habría nuevos títulos mineros en los próximos 3 años y esto implica necesariamente un impacto profundo en la inversión extranjera en Colombia, un profundo impacto en la construcción y bueno, en la economía colombiana en general. El gobierno, pues le insisto, apelará esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El fallo no está en firme, pero sí se empieza a hablar con mucha preocupación de lo que pasaría en nuestro país de confirmarse este fallo por parte del Consejo de Estado. Me parece, Sergio, que el daño por los próximos meses o años, mientras el Consejo de Estado se compadece de los colombianos y dicta la sentencia definitiva, el daño está hecho. Dígame, ¿qué inversionista extranjero va a venir a poner un peso en la minería? ¿Qué inversionista nacional va a correr un riesgo, va a tomar un riesgo sabiendo que existe esa sentencia y que basta con que el Consejo de Estado la confirme para que queden los títulos mineros proscritos en el territorio nacional? Usted mencionó la construcción, eso sería pues demoledor para el país. Entonces no habría más canteras para explotar lo que se necesita para la construcción de las carreteras, para la construcción de edificaciones de todo tipo. Esto sería una catástrofe sencillamente, pero pues el Tribunal de lo Contencioso es así, y esa es la justicia que tenemos, que vive de espaldas a la realidad y que vive de espaldas a los intereses del país. La minería hay que trabajarla bien trabajada, de manera que sea compatible con el medio ambiente, por supuesto que sí. Ahí hablaron de las aguas, ¿no es cierto? Sí, señor, las aguas subterráneas. Ese es un mensaje para el fracking. Es decir, claro, por supuesto. Por eso el fracking queda suspendido también, mientras el Consejo de Estado no diga cosa distinta de lo que acaba de decir el Tribunal de lo Contencioso de Cundinamarca, que muy orondo se va de vacaciones, porque las vacaciones del Poder Judicial empiezan el 20, pero hoy, 17 de diciembre, en honor al libertador Simón Bolívar, no hay despachos judiciales. Los despachos judiciales teóricamente estarían abiertos mañana y pasado mañana, entran a vacaciones, unas largas vacaciones, y mientras tanto el país a la expectativa de sentencias como esta. El gobierno tiene toda la razón al decir vamos a impugnar, sí, pero entre que impugnen y que el Consejo de Estado sea más sensato que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puede haber un larguísimo trecho. Vamos a ver qué pasa, Sergio. Le seguiremos la pista a esto, doctor Londoño, porque es de la mayor relevancia para la economía colombiana. No, total. Donde esto pase y se interrumpan los títulos mineros, ahí sí el país condenado a la parálisis total. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Luego de 2 meses de movilizaciones, 9 marchas estudiantiles y 1 mes de negociaciones donde se realizaron 16 reuniones en la mesa de deliberaciones, en la madrugada del pasado viernes el Gobierno Nacional, los estudiantes, docentes y directivos universitarios lograron llegar a un acuerdo que aumenta en más de 4.5 billones de pesos los recursos para la educación superior pública durante los próximos 4 años. Abro comillas, son más de 4.5 billones adicionales que va a tener la universidad
universidad pública durante estos 4 años, destinados a fortalecer la base, a fortalecer la inversión y a fortalecer los instrumentos de oportunidades para los estudiantes. Cierro comillas, expresó el mandatario de los colombianos. Los recursos saldrán de diferentes fuentes, como las regalías, el presupuesto nacional, los excedentes corporativos y presupuestales. Además, el presidente también indicó que aumentar los aportes a la base al IPC más el 3,5% en 2019, el IPC más el 4% en 2020, el IPC más el 4,5% en 2021 el IPC más 4,65 en 2022 es una contribución que no se veía hace mucho tiempo. El presidente Duque destacó este hecho como ejemplo del compromiso de su gobierno con la equidad y la decisión de cerrar brechas sociales y ser un país de justicia social. Tanto el presidente como los estudiantes reconocieron el esfuerzo de la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González. La funcionaria, por su parte, aseguró que se le hará seguimiento y veeduría al uso de los recursos para realmente lograr que haya una mejor calidad de educación superior y que esta vigilancia será un trabajo en comunidad, tanto la educativa como las familias y la sociedad. Hace 5 días y justo antes de llegar al pacto, los estudiantes anunciaron movilizaciones para el próximo 17 de enero. Esperemos a ver si estas movilizaciones se realizan. Vamos a ver si tenemos otra vez movilizaciones, porque parar paga y hacer manifestaciones paga y golpear a los demás colombianos paga. Aquí les pagaron con 4.5 billones de pesos, que no se sabe bien de dónde saldrá, porque una cosa es enumerar, ¿no? Por ejemplo, vienen de las regalías con petróleo a la baja y las regalías con estas amenazas mineras, ¿de dónde va a salir el dinero? Pero bueno, el dinero saldrá de alguna parte. Lo cierto es que se firmó un acuerdo y que los que marchan y los que detienen la marcha del país y perjudican la vida de los demás y la actividad económica sacan ventaja. Ese no me parece que sea un buen mensaje. Lo cierto pues es que si había dinero, no sabe uno por qué no lo dieron antes. Y si no había dinero, pues es una responsabilidad ofrecerlo. Es lo que nos parece a nosotros. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que los estudiantes ganaron, que las movilizaciones triunfan y en eso estamos. ¿Qué le vamos a hacer? De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Intensa jornada anoche en el Congreso de la República, donde se había citado para la última sesión ordinaria de la mitad de la primera legislatura, con la asistencia realmente atípica de 96 senadores y 106 representantes a la Cámara que estuvieron presentes para el último debate de las ordinarias, pese a los comentarios que indicaban que no había dinero o presupuesto en la Cámara de Representantes para comprar los tiquetes aéreos de los congresistas que tendrían que llegar desde sus regiones. Pero ahí está, llegaron algunos de ellos, la mayoría cuando menos. En Senado, el orden del día tenía 57 proyectos entre leyes ordinarias y actos legislativos, pero para destacar tenemos primero el poder de convocatoria que tiene el presidente de la República, Iván Duque, y su gobierno, que logró reunir al Congreso de la República un domingo a mitad de diciembre para salvar su iniciativa de reforma política y electoral que esperaban, o que más bien ahora esperan, revivir o reinventar en los próximos 4 debates que deberá transitar desde el 16 de marzo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias, para meter en suma 2 asuntos. Primero, el de lista cerrada, y segundo, el de paridad de género en las elecciones. El otro tema que se logró aprobar anoche fue el acto legislativo de iniciativa del gobierno del presidente Iván Duque de eliminar esa conexidad que existía y que se creó con el gobierno de Juan Manuel Santos entre el secuestro y el narcotráfico como delito político. Un logro del gobierno del presidente Iván Duque en ese aspecto anoche, a pesar de la oposición de los sectores de izquierda radical que se oponen obviamente a que se dé este tratamiento. La iniciativa no afectaría a quienes hayan sido parte de los acuerdos de paz suscritos con anterioridad a la aprobación de la reforma, y por eso digamos que en cierta medida las FARC no van a tener que preocuparse porque les quiten esa posibilidad de seguir en la impunidad por cuenta del delito político.
que es una excusa, de hecho, para estar en la impunidad. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, celebró la decisión del Senado y señaló que era un cambio necesario en la Constitución política. Otro de los asuntos para destacar es que se lograra aprobar la creación del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, que debo anotar, doctor Fernando, para nuestra audiencia, con toda claridad, no supondrá desde ninguna perspectiva más recursos o más burocracia, pues lo que harán es trabajar con los mismos recursos de Colciencias, que se convierte ahora en ministerio, y aprovechar, como lo harán con Coldeportes, para depurar las entidades que durante tantos años ha estado en manos de caciques políticos y que se habían apoderado de esas instituciones. La sesión terminó a las 12 de la noche y se citó para hoy a las 2 de la tarde, donde empezarán las sesiones extraordinarias con proyectos de urgencia para el gobierno del presidente Iván Duque. Primero, la ley de financiamiento, el proyecto de modernización del sector de las tecnologías y la información, el proyecto de ley que busca dar mayores herramientas a la Superintendencia de Salud para que sancione el abuso de la violación de entidades en la prestación del servicio, y también para que se reúna y emita la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público un concepto previo a la Nación para gestionar empréstitos externos de libre destinación y rápido desembolso con entidades financieras internacionales, entre otros, hasta por 3.200 millones de dólares. Todo indicaría que el Congreso de la República se pondría al día en estos 3 que le quedan para trabajar sin pausa y darle trámite a iniciativas que son de mayor importancia para el gobierno del presidente Iván Duque, donde la más difícil para poder tramitar y discutir será sin duda la ley de financiamiento, donde los partidos políticos se cuidarán de ser señalados como los que aprobaron más impuestos para los colombianos, sobre todo ahora que entramos al año electoral para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Vamos a ver cómo transcurren estos 3 días de sesiones extraordinarias. ¿Y cómo harán para conseguir 7 billones de pesos sin poner más impuestos? No existe la así. fórmula. Pero es la cuadratura del círculo. De manera que si no quieren pasar a la historia como los que más impuestos pusieron a última hora, pues no podrán aprobar la ley de financiamiento. Como la van a aprobar, pues van a tener que asumir el costo político de fijar más impuestos en época electoral. Y nos quedamos sin entender, Demar, tal vez porque habló muy rápido, si fueron aprobadas o no fueron aprobadas las listas cerradas como obligatorias en el proceso electoral. No, señor, no. 2 temas salen de la reforma política. El primero de ellos es el de las listas cerradas, que era la columna vertebral de la reforma política, y el segundo, el de paridad de género en la confección de las listas, que sería le llaman cremallera a la lista. Esos 2 asuntos quedaron por fuera de lo que se aprobó ayer en reforma política. Lo que pretende el gobierno y lo que han anunciado, inclusive del mismo partido de gobierno, que es el Centro Democrático, es que insistirán en presentar estas iniciativas para que queden en la reforma después en las sesiones que se arranquen en el 16 de marzo. Pero pues muy difícil, porque aquí ganó el pulso el Partido Liberal, que había propuesto eliminar esos 2 asuntos de la ley. Se aprobó entonces listas abiertas, se aprobó financiación estatal, se aprobó el límite de 3 periodos para cargos públicos y se aprobó que la 5ª parte del presupuesto será definido por el Congreso de la República, y también se aprobó la posibilidad de que los ministros puedan ser, de que los congresistas puedan pasar a ser ministros sin necesidad de esperar ni 1 ni 2 años mientras termina su cargo de elección popular para poder ser parte del Ejecutivo. Bueno, lo que fue así toda la vida, ¿no? Sí, es cierto. Lo mismo que las listas cerradas fueron así toda la vida. Y el otro tema que se hundió, que hubiera sido importante haberlo visto transitar, era la reforma al Consejo Nacional Electoral. Recuerde que ese era otro asunto que se había dicho había que reformar de fondo, porque pues a quién le cabe en la cabeza que quienes son elegidos por el Congreso sean los que investiguen las conductas electorales de los senadores y representantes. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que se aprobó? Lo que le acabo de contar. No, lo que ya estaba. Sí, la lista abierta pues ya estaba. La financiación, estatal. La lista abierta, es decir, se negó la lista cerrada. Se negó la lista cerrada, sí. La financiación estatal, eso es algo de lo que se logra. El límite de los 3 periodos en los cargos públicos es lo otro. Recuerde usted que esto se aprueba sobre todo por en la los fuerza cargos de elección popular. Sí, por la fuerza que hizo el movimiento de Claudia López y sus amigos hablando de anticorrupción, que nunca entendimos que tenía que ver
ser la corrupción, claro. Estar elegido en un cargo de una corporación pública indefinidamente con la corrupción, no, pues no, nadie lo entiende. Muy bien, más adelante hablaremos con el representante Samuel Hoyos, quien volverá sobre ese tema con nosotros. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva del fin de semana tiene que ver con el campeón del torneo del fútbol profesional colombiano, Junior de Barranquilla. El conjunto tiburón, que llegó con una cómoda ventaja de 4-1 en la ida, sufrió ayer en la Atanasio Girardot, pero ganó su octava estrella. Digo sufrió porque Medellín venció 3-1 y estuvo a solo un gol de empatar la serie y definir al campeón desde los 12 pasos. Pero Johnny González en el minuto 70 hizo la anotación salvadora para los dirigidos por Julio Comesaña, la del descuento, y con ella selló el título. Independiente Medellín salió a la cancha pensando en un solo propósito, luchar hasta el final, y así fue. Solo hasta el minuto 44 logró abrir el marcador Leonardo Castro, la figura de la cancha, y estando arriba se fueron al descanso con una tribuna encendida y la esperanza intacta al acortar la diferencia. En el 55 llegó el segundo gol del poderoso de la montaña, también marcado por el jugador Castro. Estando cerca de la remontada y con la tribuna con más fuerza que nunca, apareció desde el banco barranquillero Johnny González y con apenas unos minutos en el campo consiguió poner el partido 2-1 para bajarle un poco la presión al Junior. Pero en el 79 un error de Viera lo aprovechó Germán Cano para poner el 3-1 arriba del poderoso y estar nuevamente a un solo gol de igualar la serie. Pero no lo lograron. Llegó el pitido final, el que si se demora unos minutos más la historia hubiera sido diferente. Medellín terminó aplaudido, su jugador Germán Cano se convirtió en el más goleador de la liga con 20 anotaciones, superó a Miguel Ángel Borja y Junior campeón. Después del sabor amargo de la Copa Suramericana obtuvo su octava estrella. Felicitaciones a todos por una gran final, al Junior por ganar, por ser el campeón, y a Medellín por ponerse la camiseta hasta el final, al público, a todo el mundo en general por un excelente partido. Bueno, mala noticia, desórdenes en las afueras del estadio. Sí. Por lo menos eso dice la prensa. No sabemos de qué gravedad fueron esos desórdenes, pero hubo desórdenes a la salida del estadio y eso definitivamente sí no está bien. Así no puede ser el fútbol. El fútbol es ante todo fraternidad, camaradería, alegría. El fútbol es todo lo contrario de enfrentamientos torpes, de enfrentamientos de fuerza, que están hechos para cosa muy distinta que para la práctica del deporte. Y en un minuto estaremos con el representante Samuel Hoyos, representante del Centro Democrático Generación del 14, quien nos hablará de la reforma política que fue aprobada en primera vuelta, en los primeros 4 debates, en la noche de ayer.